Adelante. Listo. Ok. Muy buenas noches, estimados hermanos de la parroquia San Diego. Qué gusto encontrarnos en esta noche tan especial en la cual hemos venido abordando diferentes temas a lo largo de estos meses en este tema, en este espacio que hemos abierto dentro de nuestra parroquia. Y hoy abrigaremos un tema muy especial con un invitado también bastante especial, excusándolos en esta noche la ausencia del padre Fernando, que se encuentra de retiro espiritual durante esta semana, pues por ese motivo no podrá acompañarnos, pero tenemos un invitado muy especial, un amigo centroamericano, un experto en Sagradas Escrituras, una persona que nos ha acompañado en algún momento en la parroquia, aunque ustedes no lo crean, estuvo dando hasta en una clase en un momento en la Escuela Parroquial de Formación. Así que para mí es un gusto, padre Tony, tenerlo esta noche. Bienvenido a la parroquia nuevamente. Mucho gusto, Alexander. Un saludo cordial, fraterno, lleno de alegría por encontrarme hoy también virtualmente ahí en esta querida Costa Rica y particularmente en esta parroquia de San Diego de Alcalá, que dicho sea de paso, y Alexander nos lo ha dicho, también tuve la oportunidad de visitar, de contemplar sus bonitas pinturas. Así que saludo a su párroco, el padre Fernando. Le deseamos que tenga un bonito retiro, lo vamos a encomendar en la oración. Y para ustedes, pues, desde aquí, desde esta mi parroquia también donde me encuentro, en Tegucigalpa, darles un saludo fraterno y mis mejores deseos por una noche de estudio, de conocimiento y también de amistad fraterna. ¿Cómo es que te llama la parroquia en la que estás, padre? San Juan Bautista. Es la parroquia de San Juan Bautista. Se pasó de parroquia. No, estoy aquí siempre, no he cambiado. Ok, es que me parecía que era Suyapa, ¿o no? No. Nuestra Señora de Suyapa no. Estoy aquí en San Juan Bautista. Ok. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, padre Tony, de estar con nosotros. Y vamos a abarcarte y vamos a encontrarnos con un tema que es bastante apasionante. El padre Fernando, en las homilías del fin de semana, lo promocionaba y lo motivaba de una forma bastante peculiar, en donde muchísimas veces en algunos momentos de nuestra vida nos vamos a encontrar con personas en las cuales nos van a debatir la fe, nos van a hacer encontrarnos en la fe y pues casi siempre con lo que nos hacen debatir o encontrarnos es diciéndonos y eso dónde aparece en la Biblia, y eso dónde dice en la Biblia lo que ustedes celebran, lo que ustedes viven, ¿verdad? En tanto, principalmente nos vamos a encontrar con esas inquietudes en la parte sacramental. Entonces, ¿qué mejor forma de ir encontrándonos para la formación, no para el encontronazo, no para el pleito, sino para formarnos nosotros en la fe que vivimos, encontrarnos con esta experiencia de dónde surge y dónde ve la iglesia que la Eucaristía es algo bíblico? ¿Qué podemos irnos encontrando con ese tema, padre? Querido Alexander y queridos amigos y amigas que nos están sintonizando, el tema siempre, y el padre Fernando lo señala, es el fundamentalismo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Si no está en la Biblia, no creo. Si no lo dice la Biblia, ¿por qué lo hacen? Si la Biblia no lo señala, entonces ¿de dónde lo han inventado? Y esto ya el Papa Benedicto XVI nos recordaba que a la palabra de Dios no podemos acercarnos de una manera subjetiva o de una manera selectiva. La palabra de Dios no podemos salir al encuentro de ella leyendo solo aquello que yo creo que está diciendo, la forma subjetiva. Y la forma selectiva, ahí tendríamos hasta mucho que decir, porque la selección siempre nos empobrece. Si yo solo busco aquellos textos que yo conozco y los demás, si no conozco toda la Biblia, entonces la lectura se hace subjetiva y tristemente selectiva. Cuando hablamos de la Eucaristía, y aquí también es un tema de ampliación, queridos amigos y amigas, la palabra de Dios fue progresiva.
no se escribió de un solo, no cayó del cielo ya escrita como el libro del Mormón al que recurre José Smith diciendo que ese libro cayó escrito en tablas de plata. Y cuando le preguntamos a José Smith dónde está el libro del Mormón original, dice que fue llevado de nuevo al cielo. La palabra de Dios no abarcó 1000 años para componerse desde el primer libro en la monarquía davídica hasta el último libro escrito, que es el Apocalipsis. Por ello, cuando hablamos de un tema tan sensible como es la Eucaristía, está en la Biblia, no hay que olvidar que es una revelación progresiva. Y dentro de la revelación progresiva está como Dios, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, habló de muchas maneras, pero en los últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús de Nazaret llega en la plenitud de los tiempos, pero fue anunciado, fue significado. Cuando leemos el texto de Abraham, que tiene un único hijo, aparte del que tuvo con Agar, que es el hijo de la promesa, ahí hay un simbolismo del futuro Mesías. Ese hijo prometido a Abraham tendrá cumplimiento en el hijo de María. Así que vemos cómo la revelación vino a ser progresiva, tan progresiva que no podemos decir que en el Antiguo Testamento todo estaba cumplido. Tuvimos que esperar la revelación del Nuevo Testamento, el caminar de la iglesia, de los primeros cristianos y de la lectura que ellos hicieron del Antiguo Testamento. Por ejemplo, y vamos a entrar ya en materia, tomen ustedes el capítulo 6 de Juan, léanlo. Juan habla del pan de vida. Y fíjense que San Juan dice, queridos amigos y amigas, este pan no es como el que comieron sus padres en el desierto y murieron. Juan no menciona precisamente la cita bíblica del Éxodo, pero está aduciendo a él. Cuando el pueblo de Israel le pidió a Moisés comida y el Señor les mandó codornices y les mandó pan que llamaron maná. Es un texto bien bonito en el libro del Éxodo. Les dio maná que recogían porque caía del cielo. Vemos toda la prefiguración de la Eucaristía, capítulo 6 de Juan. No es mi Padre, no fue Moisés quien les dio el pan bajado del cielo. Es mi Padre que les da el verdadero pan bajado del cielo. Y miren que el acontecimiento del Éxodo, de la liberación, se celebraba con una cena. El pan, elemento constitutivo de una familia hebrea. El pan lo producían en casa, como nuestras tortillas, digamos, ¿verdad? Producido en casa, hecho de harina y sin levadura para que durara más. Entonces, vemos que la celebración de la Pascua, ese paso de la esclavitud a la libertad que celebra Israel cuando salió de Egipto, fue compuesto de un rito de pan ácimo. Ese pan ácimo lo va a retomar Jesús en la última cena. Porque Jesús va a celebrar la noche de Pascua con sus discípulos. Vean cómo se fue preparando el acontecimiento eucarístico. No es una cosa que salió de la manga, no se inventó, no se celebró en un día único. Tuvo una preparación de siglos, en la cena pascual a la que Jesús se sienta en la última cena. ¿Estamos claros? Yo creo que vamos bien, ¿verdad, Alexander? Claro que sí, padre, súper ansiosos y atentos a lo que usted nos está mostrando y cómo poder encontrarnos de este recorrido desde el Éxodo, desde la Pascua. Muchas veces nos lo presentan en una formación, nos lo presentan en los textos, pero tenemos que ir viendo cómo va surgiendo ese misterio que se revela con Cristo, ese misterio que se revela en la fracción del pan
que posteriormente en la última cena nos lo deja instituido, pero qué bonito, Padre Tony, que la palabra de Dios nos va revelando poquito a poco, va caminando y nos va revelando poco a poco ese misterio de amor que celebramos nosotros a plenitud en la Eucaristía, con la presencia de Jesús en el pan y en el vino, y cómo este pueblo ya lo comenzaba a degustar en el acontecimiento del éxodo de Egipto y su recorrido por el desierto. Así es. Me has dicho algo tan bonito, Alexander, y es que la palabra de Dios ha caminado con el pueblo. Esa palabra que en primer lugar fue oral, esa palabra que estaba en la boca de profetas, pero que en la plenitud de los tiempos es una palabra que se encarna. O sea, sigue caminando con el pueblo. Yo creo que ahí valga la oportunidad, querido amigo y queridos amigos y amigas que nos sintonizan, aquel texto hermoso del documento posinodal Verbum Domini en el numeral 12. Nos dice ya su santidad Benedicto XVI que no somos la religión del libro. No somos la religión del libro, somos la religión de una persona. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que Jesucristo no se hizo libro, Jesucristo se hizo carne. Jesucristo se hizo carne. Y por eso nuestra esencia es seguir a una persona, es seguir a aquel que se hizo carne. Somos la religión del que ha tomado la condición humana, se hizo hombre. Y por eso aquí cabe, discúlpeme que me voy a extender a otro elemento, es los discípulos de Maús. Cuando Lucas, el evangelista, en el capítulo 24, nos va a contar los peregrinos de Maús, dice que había pasado la crucifixión. Era la mañana del domingo y dos discípulos, uno se llama Cleofás, el otro es anónimo, un recurso para que en el anonimato nos pongamos nosotros. Fíjense qué bonito, el evangelista no da el nombre del segundo acompañante y es como para invitarnos a que ese segundo acompañante sea yo. Y entonces doy este salto porque vean ustedes que la Eucaristía no es un invento de la Iglesia Católica. Tiene raíces bíblicas. Y ahí vamos entrando en materia. Tiene raíces bíblicas y unas raíces profundas. Cuando estos dos discípulos van hacia Emaús, van platicando de lo que había pasado ese Viernes Santo y cómo iban tristes porque el Señor dijeron que era grande en palabras y en obras, pero ya ves, van 3 días que se ha muerto y como dice la canción, se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Dijeron que algunos otros hoy también allá buscaron, pero se acaba mi esperanza y no encontraron a Jesús. No se han dado cuenta que el Señor camina con ellos. Y el Señor los interroga. ¿Qué van platicando por el camino? Ellos le dicen de Jesús Nazareno, a quien nosotros habíamos seguido y creíamos que era el liberador de Israel. Van 3 días que se ha muerto. 3 días. Y hay rumores de mujeres, compañeras nuestras y de algunos discípulos que han ido al sepulcro. Dicen que está vivo, pero a él no lo han visto. Y dice Lucas, atención a esto, queridos amigos y amigas, atención. Él empezó a explicarle las escrituras, todo lo que se refería al Mesías y comenzando por la ley, es decir, por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, comenzando por la ley y siguiendo por los profetas, la Torá y los Nevi'im, los libros proféticos, les explicó todo lo que se refería en relación al Mesías. Y miren, dicen los discípulos que les ardía el corazón mientras les explicaba las escrituras. Pero ojo, dicen que ya están llegando a Emaús y él hizo ademán de seguir.
ellos le dicen, quédate con nosotros. Se queda él, se ponen a la mesa, toma el pan, lo bendice, lo reparte. ¿Y cómo termina Lucas? Lo reconocieron al partir el pan. Y eso significa que Jesús, ellos lo reconocen en la presencia del pan, en el cual Jesucristo se ha quedado. No tendríamos el tiempo para hacer el paralelo entre ese texto de Lucas, del reconocerlo en la fracción del pan, y los relatos de Mateo, Marcos y Lucas sobre la institución de la Eucaristía. ¿A qué quiero apuntar, Alexander y queridos amigos? Que la comunidad de Lucas le preguntó a Lucas, Lucas, ¿dónde puedo encontrar al resucitado? ¿Dónde? Dínoslo. Tú dices que está vivo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Y Lucas les da la catequesis de este capítulo 24. Lo encontrarán en la Escritura y lo encontrarán en la Eucaristía, en la fracción del pan, nombre que se le dio a la Eucaristía, fracción del pan. De ahí viene que tenga ese nombre. Y entonces, amigos y amigas, ahí está una referencia evangélica a la catequesis sobre la Eucaristía. Ya les di la catequesis de Juan capítulo 6. Ya les dije y les he citado Lucas capítulo 24. Ahí podemos encontrar frases de la palabra de Dios que revelan el misterio de la Eucaristía. Padre Antonio, Padre Tony, perdón, es que no me suena, no me sale el Padre Antonio, mejor Padre Tony, como siempre. Repasando este texto tan hermoso de Lucas, de los discípulos de Maús, a mí me llama muchísimo la atención lo que nos dice el versículo 27, el versículo 25, perdón, donde Jesús se devuelve ante esos discípulos que van apesadumbrados, van tristes, van incrédulos, de que aquello que pensaban que iba a ser el Salvador había muerto y no lo encontraban ya. Y las palabras de Jesús que se vuelve a ellos y les dice, qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. Si nosotros nos ponemos en la misma sintonía y nos ponemos el vestido, ¿verdad? El disfraz del otro discípulo que va acompañando a este Cleofas, ¿cuántas veces en nosotros podemos tener esa dureza y testarudez de pensamiento en que Jesús nos vuelve y le dice, qué duros de entendimiento somos, que si nosotros tenemos que tener seguridad de que lo vamos a encontrar en la Eucaristía, que es ahí el lugar del encuentro? Porque muchas veces queremos estar encontrando, buscando señales en el cielo, señales de profetas, pseudoprofetas que te digan, y la mejor señal y respuesta está a cada instante cuando Jesús se parte y se reparte en el pan y nos anuncia en la buena nueva, en la palabra y en el encuentro eucarístico. Entonces, en este compartir que estamos haciendo hoy, en este recorrido de enseñanza y catequesis bíblica, yo creo que también nos viene a ser un pan de aguas y remojar nosotros nuestro conocimiento y buscar ese encuentro con Jesús, al igual que estos discípulos, que verdaderamente se hace presente en la fracción del pan. Y que aquí cabe una pregunta, Padre. Si bíblicamente no lo menciona, ¿cuántos estaremos dudando de que Jesús esté en la Eucaristía y siendo bautizados y siendo miembros de la iglesia? Ahora, lo has dicho perfectamente, es decir, la duda está hoy en nuestros contextos contemporáneos. ¿Y esto por qué? Porque queremos encontrar en la Biblia palabras totalmente categóricas. Miren, católicos del siglo XXI, de todos los tiempos, yo les dejo que celebren la misa, que celebren la Eucaristía o que celebren la fracción del pan, como el nombre que quisiéramos. Y nos falta estudio. ¿Cómo no felicitarlos, queridos amigos de la parroquia San Diego? Qué lindo que tengan este espacio. Qué bueno que en medio de las ocupaciones de la casa, ya en este día martes, llegada la noche, puedan tal vez no vernos, pero estar escuchándonos. Y esto a la larga nos hace salir de la ignorancia. Nos hace volver a la fuente, nos hace comprender que el potencial de 2000 años de cristianismo no puede ser reducido
a la catequesis de la primera comunión, donde muchos nos hemos quedado ahí, donde católicos vamos a misa y no entendemos por qué se celebra la misa. No entendemos por qué se dice estas palabras en algún momento, qué representa el pan y el vino y qué son después de las palabras de la consagración. Alexander tocaba un punto importante, decía queremos signos. Pues bien, el Evangelio juánico está compuesto de signos. Yo les he citado el texto de Lucas 24. Les he citado el texto de Juan capítulo 6. Vuelvo a un tercer texto, Alexander. Juan 6 del 1 al 15. ¿Y de qué trata ese Juan 6 del 1 al 15? La multiplicación de los panes. Es un relato de multiplicación de los panes que Juan solo nos cuenta uno. Los sinópticos nos van a contar tres. En momentos distintos Jesús multiplica los panes. Pero quien lee el capítulo 6 del 1 al 15 se da cuenta que es contexto eucarístico. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Vean los verbos, por favor. Aquí solo hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús toma los panes, los bendice, los parte y los reparte. Los mismos verbos de la última cena. ¿Y esto qué quiere indicarnos? Que necesitamos estudiar. ¿Quién me dice a mí que se están usando el término de la última cena? Eucaristeim, término griego que quiere decir acción de gracias. Ahí lo tenemos en Juan 6, 1 al 15. Jesús dio gracias, tomó los panes, dio gracias, lo partió, lo dio. Eucaristeim, de ahí viene el término Eucaristía, dar gracias. Así le llamaron los primeros cristianos a la cena del Señor. Una cena que está testificada, queridos amigos, antes de los evangelios en 1 Corintios capítulo 11. Queridos compañeros y amigos y amigas que están esta noche sintonizándonos, ya llevamos varios textos de esta referencia bíblica a la Eucaristía. Y para mí el más precioso por su antigüedad es 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Y aquí tengo el texto y quisiera leérselos. Si me permiten, dice Pablo que escribe a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Este es el texto de oro de esta noche. Es la perla preciosa del estudio de esta noche. 1 Corintios 11, 23 al 26. Y, ojo, vean el versículo 23, el movimiento de esos dos verbos. Yo recibí, ¿de quién? Del Señor. Oigan lo que dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Recibir y transmitir. Miren el movimiento. Padre. Recibir y transmitir. Dígame, Alexander, dime. No, perdón que lo interrumpa, pero aquí hay algo interesantísimo que no podemos pasar por alto y nos ayuda también a nosotros a conocer nuestra fe. Aquí vemos evidentemente una muestra de la tradición. Exactamente. De la tradición. Pablo nos está hablando de la tradición que nosotros tanto mencionamos y no creemos o no entendemos, ¿verdad? Excelente, Alexander. Y a eso íbamos. El verbo recibir y transmitir era el método que tenía el israelita para heredar
la ciencia, para heredar las costumbres, para heredar la fe. Eso llamamos nosotros tradición. Yo recibí lo que a mi vez les he transmitido. Y vean, por favor, que en el capítulo 15 va a decir el mismo movimiento. Capítulo 15, versículo 3. En primer lugar, les transmití lo que a mi vez recibí. Pablo no está haciendo inventos. Pablo no está creando cosas nuevas. Pablo está transmitiendo lo que a su vez ha recibido. Entonces, es un método que tenía la enseñanza hebrea, que Pablo pone al servicio de la fe. Pablo lo pone al servicio de la fe. Entonces, cuando en el capítulo 11, versículo 23 al 26, volvemos a entender que Pablo nos está contando lo que los evangelios más tarde nos van a contar. Y por eso digo que es un texto muy importante, Alexander, porque está escrito antes que los mismos santos evangelios, antes que Mateo, antes que Marcos, antes que Lucas. Pablo nos ha transcrito la tradición sobre la Eucaristía. Y lo más bello que hay que puntualizar a todos los que nos están sintonizando, ¿saben qué es? Que Pablo dice que lo ha recibido del mismísimo Señor, del mismísimo Jesús. Y por otro lado, ojo, 2 veces repite esos versículos: hagan esto en memoria mía. 3 veces se ha repetido esto: hagan esto en memoria mía. Entonces vemos que aquí tenemos un texto de la vida de los primitivos cristianos, que ya en Corinto también celebraban la misa, y Pablo le vuelve a recapitular cómo celebrarla. Hay que leer todo este capítulo para ver cómo Pablo invita a tener una verdadera participación en la cena del Señor, es decir, en la Eucaristía. Padre, y aquí hay algo interesante que, bueno, si vamos desgranando el texto muchísimo más, como usted bien lo menciona, esta es como la joya de la corona en esta noche, este texto paulino, primero por su antigüedad y segundo por sus palabras. Bueno, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por su presencia en la tradición, ¿verdad? En donde nos muestra cómo ha sido transmitido y manifestado en esta comunidad de Corinto, pero también nos muestra varios elementos allí que forman parte de la Eucaristía que nosotros hoy mismo, todos los días celebramos. Y esto es el memorial, la palabra memorial, la memoria. Creo que aquí es, muchas veces nos genera un poquito de diferencias o de ambigüedades en los textos porque aquí hago yo como un paréntesis, si tuviésemos una traducción diferente, usted que es experto en Biblia lo sabe muy bien, hay Biblias en las cuales quitan la palabra memorial o memoria y lo que ponen es recuerdo, ¿verdad? El recuerdo de. Y cuando Pablo nos dice memoria, esto es diferente. ¿Por qué, padre? Podemos decir que la diferencia entre memoria y tal vez un recuerdo. Claro, es que el recuerdo es una actitud de nuestro ejercicio mental que trae al presente algo del pasado. Eso es un recuerdo. Mi ejercicio mental que hace posible en este presente traer un recuerdo, una anécdota, un rostro del pasado. El memorial no es así. El memorial es actualizar una acción realizada en el pasado, pero que tiene vigencia en el presente. Eso es el memorial. Y lo voy a repetir para que nos quede a todos bien clarito. El memorial es realizar una acción del pasado que tiene vigencia y eficacia en el presente. ¿Qué queremos decir?
que la Eucaristía no es recuerdo. La Eucaristía celebrada como la celebramos no es un recuerdo de lo que Jesús hizo. La Eucaristía es memorial. Realizamos aquella misma acción que hizo Jesús la noche del Jueves Santo con su efecto actual, pero con la misma fuerza y vitalidad de la primera vez, por la acción del Espíritu Santo. No es una acción mental de uno. Yo voy a creer, yo voy a inventarme, voy a hacer todo lo posible para que este pan sea cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. El memorial no tiene la vigencia o la potestad del hombre, tiene la vigencia y la potestad del Espíritu Santo. Y por eso usted va a escuchar en la misa la epíclesis. Es un término griego muy bonito que quiere decir la invocación del Espíritu Santo. Fíjese que antes de las palabras de la consagración aparece la epíclesis. ¿Y qué hemos dicho que es la epíclesis? La invocación al Espíritu Santo. Santo eres, en verdad, Señor, dice la plegaria eucarística, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. El sacerdote pone las manos sobre las ofrendas, sobre el pan y el vino, para que sean cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. El memorial no es un recuerdo. El memorial es la actualización de aquella acción del pasado que por la fuerza del Espíritu se hace renovadamente en nosotros. Y eso entonces tiene un carácter trascendental. ¿Cuánta gente anda pidiendo signos? Y vemos que Juan le gusta, es el evangelio de los signos. Y la multiplicación de los panes, ahí me quedé a medio palo, creo yo, con la explicación. En la multiplicación de los panes es un signo de la Eucaristía. Jesús es el pan que se multiplica para todos. Pero no es como aquel pan que comieron nuestros padres en el desierto y murieron. El pan que yo daré es mi cuerpo para la vida del mundo. Y cuando hemos leído capítulo 11 de la Primera Corintios, fíjense que los paralelos son los evangelios. Mateo 26, 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 10, 22, 14, 20. La última cena. Tomen, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Beban todos de esta copa, copa de mi sangre, que será derramada por ustedes. Ahí Háganlo podemos ver una luz. en memoria mía. Sí, sí, Alexander. Perdón, padre, perdón que me interrumpiera ahí a medio. Cuando hablamos de la copa, y Pablo nos menciona aquí la copa, la nueva alianza sellada con su sangre, podemos hacer una alusión a la Pascua del Éxodo, ¿cierto? En ese sacrificio, en el movimiento del sacrificio de Cristo como verdadero y sumo sacerdote y ofrenda perfecta, que es lo que nos menciona la carta a los Hebreos. Y es que, Alexander, has tocado un punto fundamental. Es que la vida estaba en la sangre. Y para el pueblo de Israel, la sangre era siempre el sello de la alianza. Casi en sociedades seminómadas, el sacrificio de animales por el valor de la sangre era como la firma del pacto. Era como consagrar aquella alianza de palabra con un sacrificio animal por el valor de la sangre. Casi indicaba Alexander que se derrame nuestra sangre si no cumplimos este pacto. Que la sangre se nos seque, que la sangre nos abandone del cuerpo si alguno violenta el no cumplimiento de estos pactos de alianza. Entonces la carta a los Hebreos va a decir que necesitaban esas víctimas. Ya Israel en el templo de Jerusalén ofrecía la sangre de corderos, de cabros, pero eso era signo y símbolo de una única víctima que debería de ofrecerse por el perdón de los pecados. Y recordemos que esa sangre era derramada en el propiciatorio, esa parte que cubría el arca de la alianza, donde Dios ponía sus pies.
el valor de la sangre para lavar los pecados del pueblo de Israel. Jesús de Nazaret, Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Leamos el principio, los primeros capítulos del Evangelio de Juan. Va pasando Jesús y ¿qué dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vean ustedes qué interesante. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es presentado por Juan al inicio del Evangelio como el Cordero de Dios. Un cordero que en los cánticos de Isaías será llevado al matadero. En los 4 cánticos del profeta Isaías, el Deutero Isaías viene presentado como la víctima, serena, pacífica, que no habla, que no protesta, que enmudecida camina al matadero. Y Jesús es el Cordero de Dios. Entonces la sangre que se va a instituir en la última cena es la sangre de la nueva alianza, pero ya no hecha por sacrificio de animales, de corderos o de cabros, machos cabríos, sino en el Cordero de Dios, el que Dios ha enviado. Pero aquí también, Alexander y queridos amigos, hay que decir otra cosa. La redención y la salvación no fue por la sangre, porque si no, Dios sería un Dios déspota, un Dios azteca, un Dios maya, un Dios inca, que es aplacado por la víctima, por la sangre de víctimas. Acordemos que habían sacrificios humanos también en estas culturas prehispánicas. Pero Dios no se puede complacer en la sangre por la sangre. ¿Qué es lo que nos ha salvado? Y aquí estamos siguiendo al cardenal Vanois, cuando explica en la carta a los Hebreos que lo que nos ha salvado es la obediencia del Hijo. Y lógicamente esa obediencia fue hasta la muerte en cruz. Como dice Filipenses capítulo 2, Jesucristo fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero en definitiva, lo que nos ha salvado es su obediencia. Esa obediencia martirial, esa obediencia que lo llevó hasta la cruz, esa obediencia en su sangre. Derramó hasta la última gota de sangre, pero no es la sangre la que nos ha salvado. Este es efecto de la obediencia. Nos ha salvado la obediencia amorosísima del Hijo de Dios, que amó tanto al mundo que dio su vida para salvarnos. Entonces la sangre es el pacto de la nueva alianza. Y ese pacto, ¿qué indica? Que nada me podrá separar del amor de Dios. Eso es clarísimo. ¿Ah? Nada me podrá separar del amor de Dios. Y eso lo encontramos en Carta a los Romanos en el capítulo 8. Estoy convencido, dice San Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni futuro, ni criatura alguna me podrá apartar del amor de Cristo, del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Entonces la Eucaristía es memorial, ya lo decíamos con Alexander. La Eucaristía es sacrificio de la nueva alianza. La Eucaristía es sello de pertenencia. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? Pero la Eucaristía es el misterio de nuestra fe. Como en un pedazo de pan y en un poco de vino, en las especies sacramentales, Jesucristo se ha quedado realmente presente. Y aquí volvemos al principio de nuestra conversación. ¿Cuánta gente está dudando de esa presencia real? Católicos que dudan de la presencia real de Jesucristo. Entonces necesitamos, como estamos haciendo hoy, volver a la Escritura. Volver a ver, valga la redundancia, que es necesario ver en la Escritura esa progresiva revelación del maná del desierto al pan bajado del cielo que es Jesucristo, de la cena pascual a la cena definitiva que celebra Jesús de Nazaret, de la sangre de corderos y de animales que significaban el pacto a la verdadera sangre y a la verdadera víctima, al verdadero sacrificio por medio del cual Dios celebró una alianza con la humanidad. Y como va a decir Pablo, disculpen la referencia siempre al apóstol,
es un morir una vez y para siempre. Y la carta a los hebreos lo va a recapitular. Cristo ha muerto una vez y para siempre. Entonces, aquí, Alexander, podemos decir, entonces, la misa, ¿qué es? ¿Cómo define la Escritura la misa? Es el memorial del Señor muerto y resucitado. Esto es la Eucaristía, según la palabra de Dios. Es memorial del Señor muerto y resucitado. Hagan esto en memoria mía. Y ahí tenemos el gran mérito, entonces, queridos amigos, que la Iglesia ha custodiado la Sagrada Eucaristía. Vean las catacumbas, ¿verdad? Hay que ver algunos videos sobre catacumbas, cómo los primeros cristianos durante la persecución tenían los dibujos o los emblemas eucarísticos pintados en las catacumbas. Ellos se reunían la noche del sábado a amanecer el domingo, el día del sol. Recordemos que por eso se llama domingo, día del sol. ¿Ah? Día del Señor, el Señor de los días, para celebrar la Eucaristía. Lógicamente ha cambiado la forma. Es que hemos usado, los cristianos del origen usaron pan ácimo, grande, como tortilla grande. Hoy en nuestras parroquias usamos hostias, pero es pan ácimo. Nada más que por la cantidad de fieles, por la afluencia de Eucaristías, tenemos esa hostia ya formadita para que no hayan migajas que se caigan al partir el pan, porque es cuerpo real del Señor y no podemos irlo tirando ahí mientras lo vamos dando a la gente. La sangre es sangre del Señor, no podría derramarse en cualquier lado. Está hecha para ser bebida de salvación. Entonces ha cambiado desde los primeros cristianos a la misa que se celebra, la Eucaristía que se celebra en San Diego o en Roma, en Vaticano, que es la misma Eucaristía, ya hay otras formas. Acuérdense que los que son más mayores que nosotros pudieron ver la misa de espaldas al pueblo, la misa que era en lengua latina, la misa que era precisamente, no le decía mucho a las personas, pero era la misa, era la Eucaristía. El sacerdote la celebraba en latín, de espalda al pueblo, etc. Pero la iglesia nunca ha dejado de celebrar la cena del Señor. Hagan esto en memoria mía. Y aquí hay una alusión. Sí, sí, Alexander, dime. Perdón, padre, continúe, disculpe. No, pensando en el 2002, celebramos los 500 años de la primera misa en tierra firme continental, para decir que Cristóbal Colón, el 15 de agosto de 1502, bajó con fray, ¿cómo se llamaba? Ya no se me fue el nombre de un fraile, bajaron para celebrar en tierra firme la misa. La misa, estamos hablando del siglo XVI, bajaron para celebrar la misa. Cuando pensamos en Francisco de Asís, en el siglo XIII, en el siglo XVI, la primera misa de América, en tierra firme continental. Siglo XIII, Francisco de Asís se hace diácono. No quiere ser presbítero, no se siente digno, se ordena diácono, lo ordenan diácono y vive de la Eucaristía. Vive de la Eucaristía. Y nos vamos al siglo IV, San Agustín de Hipona, sus escritos sobre la Eucaristía. Y en el mismo siglo IV, San Jerónimo, el que traduce la Biblia del hebreo y del griego a la lengua latina, sus escritos sobre la Eucaristía. O sea que tenemos testimonios escriturísticos de la Biblia y también de la tradición apostólica, los padres de la iglesia y estos grandes santos con que la iglesia se ha adornado a través de 20 siglos. Entonces la Eucaristía es el depósito, el tesoro que guarda la iglesia como un depósito celosa de contemplar y de vivir. Entonces necesitamos leer mucho para poder entender todo el camino que ha tenido la Eucaristía en 20 siglos de cristianismo.
Bueno, tenemos que leer mucho de la Eucaristía, pero imagínense que en 5 versículos, ahorita que hemos compartido de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 11, 23 al 26, 27, todavía un poquito más, nos encontramos una riqueza inimaginable de la centralidad del misterio de fe y de amor que nosotros celebramos, que Cristo ha depositado a la iglesia para que fuera transmitido, que es que eso no podemos pasarlo por alto. O sea, aquí, como les decía al inicio, estos conversatorios y estas enseñanzas no es para agarrarme con el vecino que no cree, sino para avivar lo que yo creo. Y así, y vivo en mi experiencia personal y comunitaria de fe. Pero imagínense que en 5 versículos, Pablo nos muestra que ya en el año 30 o 40 vivían y transmitían la Eucaristía en sus comunidades y formaba parte de medular de la experiencia de fe de esa comunidad en Corinto. Es que no podemos pasar por alto, ubicarnos en el tiempo, en la línea del tiempo, que eso es el año 40, 50 aproximadamente, en la cual está sucediendo ya esto, para que Pablo lo lleve y lo ponga por escrito, algo que ya le habían transmitido y el mismo Señor, ¿verdad? Entonces, la riqueza de la palabra no nos hace dudar. La riqueza de la palabra lo que tiene que hacernos es avivar nuestra fe, para que en el momento que nos acercamos al altar y nos digan el cuerpo de Cristo, no sea un amén con miedo, no sea un amén con duda, sino que sea un amén con certeza, ¿verdad? Que es Cristo el que se hace presente y no es que lo estemos matando en el altar, sino que estamos haciendo, actualizando su misterio de redención que cada uno de nosotros hizo en nosotros, en la cruz. Tomando un poquito, padre, abusando de usted, porque hay una consulta en el Facebook que nos hacen específicamente de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el versículo 29 se dice: quien come y bebe sin reconocer el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condena. Entonces me dicen que qué significa eso, cómo lo puede explicar usted este versículo específicamente. Gracias por esa referencia tan bonita a ese versículo que ciertamente puede causar un poco de expectación en aquellos que lo pueden leer. Dice literalmente el texto: pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Es decir, que la Eucaristía no es para convertir, la Eucaristía es para convertidos. Y esta es una lectura que Oh, hicieron los santos padres de la iglesia sobre este versículo. La Eucaristía no es para convertir a nadie. La Eucaristía es para gente convertida. Y esto es muy importante porque si yo voy a la Eucaristía y recibo sin conciencia, de nada me sirve. Sigo en la misma condena. Ese alimento no me da vida eterna. Ese alimento que estoy recibiendo no me saca de la esclavitud del pecado y no me da la gracia santificante que este sacramento nos ofrece. Entonces, San Pablo es categórico a ese respecto. La Eucaristía no es para convertir a nadie. Ay, que es que la misa estuvo bien fea. Fíjense lo que dicen las personas, ¿verdad? Es que no estuvo bonita. No, es que la Eucaristía no es para que yo me sienta bien o que me gustó. No, es siempre presencia de Jesucristo. Ay, a mí que ese padre que celebra no me gusta, prefiero el otro. Siempre está Jesucristo, independiente de quién sea el ministro. Independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos ir a la Eucaristía creyendo ya en ella. Por eso no deberíamos de tener Eucaristía para una quinceañera que no ha hecho ni la primera comunión. Pónganse a pensar la seriedad de todo esto. La Eucaristía es para gente convertida, que cree en el misterio, que celebra el misterio, que vive el misterio. Entonces yo no puedo ir a la Eucaristía y salir hablando tonteras, ¿verdad? Salir diciendo nada. Ay, es que hoy no estuvo bonita. Ay, es que hoy esto. No. Ahí está presente Jesucristo. Ahí estuvo Jesucristo. Ahí se celebró la cena del Señor. Entonces debemos entender eso. La Eucaristía no es para convertir. La Eucaristía es para convertidos. Y es lo que Pablo quiere señalar ahí. Si como qué bonito, pues.
Si como indignamente, me quedo igual. No hay salvación dada ahí. Sigo en la condena. Es muy lindo esto, realmente, Alexander. Es muy lindo porque lo hace reflexionar a uno muchísimo, no crea. A mí me está dejando muchísimas cosas que pensar desde lo que la palabra y Pablo nos está invitando desde la Eucaristía y en este recorrido que hemos estado procurándole en nuestra comunidad cristiana aquí local de San Diego de Alcalá y de otros lugares que también se conectan por medio del Facebook para ir conociendo. Y esto que usted decía, padre, también me ha llegado mucho en el punto de vista litúrgico y de la vivencia de fe del pueblo, porque precisamente el fin de semana se acercó una ministra de la comunidad y me decía, Alex, ¿cómo nos surge que formemos a los ministros? ¿Verdad? Porque cuántas veces vemos en las celebraciones de nuestras comunidades, yo no sé, tal vez en Honduras eso no sucede, pero aquí tal vez yo sí lo he visto, que vamos haciendo fila para, en procesión, porque estamos haciendo una procesión para comulgar, y cuántas personas prefieren hacer la fila larga porque lo tienen que comulgar del sacerdote y no del ministro. Entonces, quiere decir que está más presente Jesús en las manos del sacerdote que en las manos del ministro. Entonces, es un poquito contradictorio. Y hasta gente de fe, yo he visto de iglesia que prefieren hacer la fila larga porque son más dignas las manos del sacerdote que las manos del ministro extraordinario de la comunión que lo está repartiendo, ¿verdad? Entonces, es contradictorio, ¿verdad? Lo que vivimos nosotros en la fe a veces. Así es contradictorio porque ya Jesús está presente. Ya Jesús está presente. El ministro extraordinario de la comunión le presta sus manos a Jesucristo para que lo recibamos. La presencia real de Jesucristo. Padre, yo no, cosita que usted mencionaba ahorita y me llama muchísimo la atención cuando hablaba hacia el recorrido de los santos. Hay algo hermosísimo. Si comenzamos a revisar la vida o leer la vida de muchos de los santos de nuestra iglesia, o si no casi en su totalidad, tienen una característica que es común entre todos: el amor a María y el amor a la Eucaristía, ¿verdad? Ese alimento y esa que los sostiene en los momentos de tribulación porque obtuvieron la santidad, no porque tuvieron una vida muy fácil, no, fueron muchos mártires y vivieron momentos duros y penosos en su vida, pero la Eucaristía y el amor a la Virgen fueron como la piedra angular de su experiencia de fe en la tierra. Ciertamente, yo creo que el testimonio de estos santos, de estos héroes del Evangelio, tuvieron esos dos pilares fundamentales. Yo recordaría en este momento uno de los sueños de San Juan Bosco, que miraba la iglesia en esa nave, en ese barco, y estaba precisamente firme, anclada en la columna de la Eucaristía y en la columna de María Virgen. Y ahí creo que encontramos eso que es fundamental para estos tiempos presentes. Y es el gran desafío, amigos y amigas, crecer en la vida espiritual. Existe hoy un conformismo y una gran mediocridad en la vida espiritual. Y sin duda alguna, la Santa Eucaristía, como la devoción a la Santísima Virgen, nos permiten crecer en la vida espiritual. Y a eso estamos llamados, a ese caminar ascendente de encuentro diario con Jesucristo, que en la Eucaristía se hace palabra y se hace cuerpo. Es que cuando hablamos de la Eucaristía, están estos dos banquetes, que no los olvidemos. Estos dos banquetes reales. Ya lo decía San Jerónimo, quien come el cuerpo también antes puede comer casi de la misma forma la palabra contenida en la Biblia. Entonces, es un camino de crecimiento espiritual. No lo desaprovechemos, no perdamos esta riqueza espiritual que la iglesia nos da. Eucaristía y una devoción a María Santísima. Nos van a permitir ser cada día neumatológicos. ¿Qué quiere decir eso? Ser hombres y mujeres espirituales, llenos del Espíritu, que eso quiere decir espiritual, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo. Recibir la Eucaristía siempre es una dosis de Espíritu Santo, es una habitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que recibimos. Padre Tony,
Y como para ir cerrando ya, porque el tiempo vuela, aunque el tema es tan interesante y apasionante, podríamos durar unas cuantas horas más acá en este tiempo tan hermoso que nos brinda el Señor para conversar. Pero usted como, primero como sacerdote, eh, párroco de su comunidad, ¿qué consejos le daría usted al pueblo de Dios que nos escucha en este instante? Porque no estamos obligados a creer, es una vivencia de amor y de fe en la Eucaristía, pero ¿qué podemos hacer para que se agigante nuestra devoción y nuestro acercamiento a la Eucaristía? Una pregunta muy importante, Alexander. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, ser testigos de nuestra vida eucarística. Ser testigos, no faltar a la Eucaristía. Y no faltar en familia. Ser apóstoles de la Eucaristía. Y vamos a encontrar gozo, vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar el sentido de la Eucaristía. Pero no faltemos. Hay una continua ausencia de fieles que se saltan la Eucaristía dominical por un partido de fútbol, por la selección, porque hay que ver una transmisión especial, porque me llegó la visita, porque tengo que preparar el almuerzo, porque es el cumpleaños. Tantas excusas para saltar la Eucaristía. Y uno no crece dando saltos. No, uno no crece así. Uno crece en continuidad. Cuando hay procesos. Miren, uno crece cuando uno se cura cuando se toma la medicina diaria y a la misma hora y el mismo medicamento. Uno tiene que perseverar en la constancia. Y ese es el problema hoy de nuestros fieles. No son constantes en la Eucaristía. Y aquí voy a citar al padre Ignacio Larrañaga, que en uno de sus escritos decía que vivimos la anemia espiritual ante la Eucaristía. ¿Y qué significa estar anémicos? Que una persona anémica no come y le da menos ganas de comer. Por eso se muere. La anemia es grave. Entonces, si usted no se alimenta de Cristo, Eucaristía, entra en anemia. Y esa anemia le va a hacer perder el interés por la Eucaristía, perder el interés por comulgarlo. Hay personas que hasta dejaron de comulgar y no volvieron ni a confesarse porque ya no les dice nada. Han entrado en una etapa de anemia que hay que curar. Yo siempre le digo a mis fieles, ¿y usted por qué no comulga? Y tal vez son detalles que tenemos que resolver con una confesión, con una dirección espiritual, pero no acostumbrarnos a vivir anémicos, sin alimentarnos de Jesucristo. Perseveremos en la constancia, por favor. La vida espiritual no está hecha de saltos. La vida espiritual es una continuidad. Bueno, excelente reflexión final que nos ha dejado Padre Tony en esta noche, porque puede ser que estemos anémicos, muchos de nosotros, y estemos dando brincos y saltos a veces, pero a brincos y saltos muchos llegan también a los pies de Jesús. Pero bueno, a los que perseveran deseamos perseverar, que nos sigamos alimentando de ese manjar al cual todos estamos llamados, a ese banquete que se sirve y que se reparte. Y algo muy lindo, que se vive en comunidad. No es un asunto personal, no es un asunto solo Alexander o solo el padre Tony, no. Es un asunto que lo vivimos en nuestra comunidad, en aquella comunidad en la cual crecemos y vivimos la fe, en este caso muy particular, en nuestra querida parroquia San Diego de Alcalá, en la cual te damos las gracias infinitas a Dios, Padre, que usted nos haya acompañado en esta noche, nos haya enseñado en este ratito tan ameno y tan provechoso con su formación, con su capacidad y con su talante para llevarnos hacia la palabra de Dios y también hacernos reflexionar en la experiencia personal que estamos viviendo y comunitaria de la Eucaristía en nuestras vidas. Así que, Padre, en el nombre de la parroquia y en el nombre del Padre Fernando Hernández, nuestro párroco, el cual, como le comenté previamente, y nuestros feligreses lo saben, se encuentra en un retiro espiritual, le damos
las gracias por haber dedicado este tiempo a nosotros con tanto cariño y con tanto amor, que pues, sos parte de nuestra parroquia en las Muchas gracias. oportunidades que Claro. has estado presente. Muchísimas gracias, me siento parte de la parroquia, ¿eh? Gracias. Desde aquí mi oración. Saludos, Padre Fernando, y a todos ustedes, queridos feligreses, que perseveran en la constancia y, como decía Alexander, a veces dando saltos, pero van perseverando incluso así. A seguir adelante entonces, que el Señor nunca nos defrauda. Adelante. Amén. Y para cerrarlo de la mejor forma, Padre, si nos hace el honor y nos da la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre les conceda en este día por Jesucristo, su Hijo, y con la acción del Espíritu, tener hambre de la Eucaristía, de ese banquete de palabra y de cuerpo de Cristo que se nos da generosamente a través de sus ministros que servimos en el altar, con alegría de tantos fieles que sirven este ministerio del sacerdote a favor de la Eucaristía. Que el Señor les conceda la alegría de volver a Él, adorándolo en el sacramento, por lo que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Podemos quedar Amén. en paz. Muchísimas gracias, Padre. Con gusto. Bendiciones a todos de Buenas nuevo. noches. Muy buenas noches. Gracias y a todos muy buenas noches. Y gracias por acompañarnos en esta noche de Conversando de. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos.